Buen día, profesora. Somos el equipo Ecoconciencia y hoy les presentaremos el tema Selva Tropical, Bosque de Colina Alta, Cotsimba. Mi nombre es Justin Caballero Silupú y junto a mis compañeros Helen Quispe Flores, Miguel Tamayo Inga, Braham Poma Baldoceda y Gladys Cutipa Guamán. Juntos desarrollaremos esta exposición. Exploraremos el área, ubicación, sus características, su importancia ecológica, factores ambientales, cadenas alimenticias y dato curioso. Agradecemos su atención y los invitamos a acompañarnos en este recorrido. Explicar la ubicación, que es un ecosistema amazónico ubicado sobre terrenos moderados a fuertemente disecados y no inundables con alturas relativas de 80 a 300 metros, con pendientes empinadas del 60% a fuertemente empinadas entre el 60 y el 80%, que los hace altamente susceptibles a las erupciones hídricas. El sotobosque es denso. El bosque puede presentar entre 3 o 4 estratos con un dosel o cúpula de árbol que alcanza 25 metros de alto e individuos emergentes de 30 a 35 metros de altura. También cabe recalcar los datos generales. En este caso mencionaré tres: la vegetación, el potencial y las especies. La vegetación es densa y frondosa, creando un ambiente sombrío y húmedo en el interior del bosque. El suelo está cubierto de una gruesa capa de hojas caídas que proporcionan nutrientes a la gran variedad de plantas que crecen en el lugar. Ahora pasaré a explicar lo potencial. En este caso, lo potencial es que atrae a turistas y científicos de todo el mundo, quienes se maravillan con su belleza natural y se enriquecen en biodiversidad. El acceso al bosque es limitado y se requiere de un guía para explorarlo con el objetivo de preservar su fragilidad y minimizar el impacto húmedo en el ecosistema. Como tercer punto, están las especies. Bueno, dentro de las especies incluyen especies amenazadas y endémicas, tanto de plantas como de animales, tales como el jaguar, el gallito de las rocas, el oso de anteojos, con zonas endémicas de fauna y flora silvestre. Ahora le daré el pase a mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre las características de este ecosistema. Una de las características es que es altamente susceptible a una erosión hídrica. Una erosión hídrica es un proceso natural donde el agua, ya sea que venga de los ríos o de las lluvias, desgasta y transporta los materiales del suelo. Y esto debido a que está ubicado sobre terrenos moderados a fuertemente visitados no inundables. Otra de las características es que tiene un sotobosque denso, especialmente en este ecosistema donde existe mayor humedad, sombra y elevación. Este sotobosque está dominado por palmas y otras plantas. Entre ellas tenemos las plantas trepadoras llamadas lianas y las epífitas, que son plantas que crecen unas encima de otras, creando así una gran diversidad de especies. La exposición a la luz solar se ve bloqueada muchas veces debido a la densa vegetación que existe en este ecosistema. Otra de las características es que presenta entre 3 o 4 estratos del dosel de un árbol. Se le llama así a la capa superior de la vegetación del bosque, las cuales se forman por las copas de los árboles que alcanzan desde los 20 a los 35 metros de altura, como el roberillo y las palmeras, donde también existen individuos emergentes. Otra de las características es que tiene dos tipos de clima: un clima semicálido muy húmedo, entre los 800 y 2500 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones elevadas y una temperatura promedio de 22 grados centígrados, y un clima frío entre los 2500 y 3800 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones moderadas que presentan una temperatura promedio de 12 grados centígrados. En su fauna habitan numerosas especies como el mono choro de cola amarilla, el oso de anteojos, el gallito de rocas, entre otros. Este ecosistema es considerado el paraíso de las picaflores, porque de 102 especies que viven en el Perú, más de 40 habitan aquí, siendo 19 de ellas endémicas, quiere decir que son propias de esta región. En la flora tenemos que es muy variado, entre ellas destacan las orquídeas, las bromelias, los helechos, los musgos y líquenes. Existen dos tipos de cactus que más representan este ecosistema, que es el súgaro y la tuna. La importancia es crucial para la vida humana, porque es una fuente de agua potable, de alimento y de materias primas para elaborar distintas medicinas. También destacamos que es importante para la subsistencia de las comunidades indígenas y locales, ya que éstas utilizan sus recursos para la agricultura, para la recolección, para la caza, aportando también así en el desarrollo económico y social. Otra importancia es que contribuye a la preservación de la biodiversidad, debido a que es un reservorio de especies raras. También ofrece oportunidades para el ecoturismo y la recreación. Y por último, es importante para la regulación del clima, ya que estos absorben el dióxido de carbono y luego liberan oxígeno, mitigando de cierta forma el cambio climático. Me ha tocado hoy exponer el tema sobre factores abióticos y bióticos de la selva tropical. Bueno, los factores abióticos son componentes no vivos del ecosistema como el clima, la temperatura, el agua y el suelo de la luz y la altitud. Estos factores crean condiciones ambientales que determinan el tipo de ser vivo que pueden sobrevivir y cómo pueden adaptarse para prosperar. Entre los conceptos de condición abiótica tenemos lo que viene a ser el clima. El clima de la selva tropical de la colina alta se caracteriza por temperaturas cálidas estables durante todo el año,
Tenemos temperaturas en la selva que se mantienen entre los 20 y 28 grados centígrados. La humedad es muy alta, generalmente superior al 80% en presencia de humedad, que favorece a la vida de organismos, enriquecida por materia orgánica en decomposición. La luz solar, bueno, hablamos de las plantas que deben adaptarse para sobrevivir en condiciones de poca luz por el tema de abundancia de vegetación. La precipitación, hablamos de lluvias constantes, fundamentales para la existencia de ríos y quebradas. Ahora, el tema de los factores bióticos. Son todos los seres vivos que forman parte del ecosistema, incluyendo plantas, animales, hongos y microorganismos en la selva tropical. Estos organismos mantienen o interactúan entre sí con el medio ambiente, creando relaciones que sostienen el equilibrio natural. Aves como tucanes y colibrís son vitales para la polinización. Tenemos reptiles, anfibios, tenemos la presencia de microorganismos, bacterias y hongos que descomponen la materia orgánica reciclando los nutrientes y manteniendo la fertilidad superficial del suelo. Bueno, esto sería todo parte mía. Ahora le paso con el siguiente compañero. Bueno, Hello, no tenemos. continuando con la exposición, hablaré sobre la cadena alimenticia del bosque de colina alta Cotsimba. En primer punto tenemos los productores primarios, autótrofos, que vienen a ser las plantas que realizan la fotosíntesis convirtiendo la energía solar en materia orgánica que sirve de alimento para otros organismos. Tenemos, por ejemplo, el árbol de castaña, que es un árbol emblemático de la Amazonía, proporciona frutos ricos en nutrientes. Asimismo tenemos el aguaje, que es una palmera cuyos frutos son consumidos por diversas especies, y el árbol de tornillo, que es el árbol de gran tamaño importante en la estructura del bosque. Como segundo punto tenemos los consumidores primarios, herbívoros. Son organismos que se alimentan directamente de los productores primarios. Por ejemplo, la sachavaca, que se alimenta de hojas, frutos y brotes. Tenemos el guacamayo rojo, que consume frutos y semillas de diversas plantas. Asimismo, tenemos el mono aullador rojo, que su dieta es basada en hojas y frutas. Luego tenemos los consumidores secundarios carnívoros. Asimismo, tenemos la rana, que se alimenta de insectos y otros invertebrados. Como cuarto punto, tenemos los consumidores terciarios, depredadores tope. Ocupan la cima de la cadena alimenticia. Entre ellos tenemos el jaguar, que es un depredador tope que caza una variedad de presas. También tenemos el cóndor de la selva, que se alimenta de carroña, ayudando en la limpieza del ecosistema. Como último punto, tenemos los descomponedores, organismos que descomponen materia orgánica reciclando nutrientes al suelo. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el hongo de suelo tropical, descomponen hojas y madera muerta. Asimismo, tenemos las bacterias del suelo, que participan en la descomposición y el ciclo de los nutrientes. Gracias. Mi nombre es Gladys María Gutipoman y le voy a hablar sobre el dato curioso. Un dato cultural interesante es que sus habitantes son descendientes del pueblo de Jarambuk. Estos conservan tradiciones, conocimientos ancestrales sobre el manejo sostenible de la selva. La sabiduría ancestral se transmite de generación en generación a través de relatos, mitos y cantos. Esta tradición no solo preserva su historia, sino que también guía sus prácticas cotidianas en armonía con la naturaleza. Una manifestación destacada de su tradición es la conocida Eshuba. Es un conjunto de rezos en su lengua natal que invocan a los espíritus de la naturaleza para obtener favores o restablecer, ellos lo conocen como un equilibrio espiritual. Estos cantos son considerados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En esta comunidad también existe un ecosistema especial llamado Aguajal, eh, dominado por la palmera del aguaje, ¿no? Que es conocida como la Mauritia flexuosa. Este es vital porque alimenta una gran variedad de animales como aves, monos, peces, además que acumulan grandes reservas de carbono tanto en su vegetación como en sus suelos, ya que siempre los mantiene húmedos. Y gracias a esto juega un papel muy importante, muy fundamental en la lucha contra el cambio climático, ayudando a disminuir la cantidad de gases que provocan el calentamiento global, ayudando a nuestro planeta. Por último, tenemos una ave que es la águila harpia, considerada como una de las aves más poderosas del mundo. Esta ave está en peligro de extinción por la pérdida de hábitat debido a la deforestación que hay en la zona. Eso sería todo, profesor, con los datos curiosos. Muchas gracias.